Y ese es el tema de nuestra mesa de análisis. Le damos la bienvenida en el estudio a Luis Alberto Vázquez, consejero electoral del INE, y bueno, usted lo conoce muy bien, titular de Diálogos con la Historia. Luis Alberto, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vía telefónica recibimos también con mucho gusto a Gerardo Hernández González, director de Espacio 4. Gerardo, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días a la mesa, a todo el auditorio. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Y bueno, pues ya tenemos respuestas a la pregunta de hoy. Esta que es, le pedimos su opinión del proceso postelectoral de Coahuila, y esto es lo que nos dice nuestros radioescuchas, y con mucho gusto le damos salida a lo que nos comenta Miguel Ángel Soto. Dice, de veras que esto es más misterioso que Hawái 5-0. No sé en qué vaya a terminar, pero finalmente creo que se deben repetir las elecciones. Silvia Moreno dice, con respecto a las elecciones, yo estoy de acuerdo en que se anulen y se convoquen a nuevas para que haya credibilidad y para satisfacción del electorado, pues sentimos que no se ganaron las elecciones, nos las robaron. Jaime Torres dice, quisiera saber de dónde fueron entregados los recursos con los que se rebasaron los gastos de campaña y si se pueden analizar dos delitos. Uno es dinero de procedencia ilícita y otra el lavado de dinero, que para mi punto de vista pudo estar presente en estos financiamientos de los candidatos. También Carolina Reyes se comunica y dice, lo que están haciendo los panistas son puras patadas de ahogado. Miguel Riquelme ganó la elección, ya que se pongan en paz y dejen gobernar al PRI. Bueno, son algunas de las opiniones, pero están también las opiniones calificadas de nuestros invitados. Y si les parece bien, empecemos por lo que da pie a esta mesa de análisis y que es la pregunta del día, que sería más que qué opina del proceso postelectoral de Coahuila, Gerardo Hernández González, ¿cómo va el proceso hasta este momento? Bueno, pues sigue el curso establecido por la Constitución, por la Ley Electoral Federal. Es decir, los partidos tienen recursos para impugnar un resultado. Lo han hecho en el caso de Coahuila el PAN, Morena, el candidato independiente Javier Guerrero, y las instancias locales tienen también su jurisdicción. Todo va a llegar, como ya hemos visto, al Tribunal Electoral Federal, que es la última instancia en este tipo de procedimientos. Son cauces, insisto, establecidos claramente por la Constitución, por las leyes en la materia, y efectivamente Coahuila nunca había estado inmerso en un proceso de esta naturaleza. En la elección del 2005, cuando compiten Jorge Cermeño y Humberto Moreira, hay una impugnación de parte del PAN también por algunas irregularidades. Aún no existía en la Constitución este artículo 41, que determina como causales de nulidad rebasar el 5% al tope de gastos de campaña y una diferencia menor entre el primer y el segundo lugar de menos del 5%. En aquella ocasión, el tribunal falló a favor del PRI una semana antes de que Humberto Moreira asumiera el poder. Es decir, el tribunal no tiene prisa para resolver el caso de Coahuila en esa circunstancia actual, solamente el límite constitucional del cambio de gobierno, es decir, Humberto Moreira termina el 30 de noviembre y si es el límite que tiene el tribunal para resolver, no después, tiene que ser antes del 30 de noviembre. De manera que son los tiempos, no hay un tiempo, excepto este que menciono, no hay otro tiempo que le fije al INE o al Tribunal Electoral Federal plazos para que resuelva. Hay una nota de que podría ser en septiembre cuando el tribunal emita el dictamen, y entonces en ese caso veremos qué ocurre. Sin embargo, el ambiente nacional, el ambiente en Coahuila incluso, es de anulación. Y hay una gran insatisfacción social ciudadana por cómo se dieron los procesos, por el papel que desempeñó el Instituto Estatal Electoral, muy cuestionado, muy impugnado, por el desaseo de las elecciones. Hubo 3 para gobernador el 4 de junio, en Coahuila, Estado de México y Nayarit. Sin embargo, la polémica se ha centrado en Coahuila, justamente por las características de la elección, por el uso de recursos públicos que exceden los topes de campaña, y hay pues aquí grandes
discrepancias en el comportamiento del INE con respecto a la elección de Coahuila y a la elección del Estado de México. Se centra la atención también del Instituto Electoral Nacional en Coahuila por el cúmulo de irregularidades que han sido denunciadas, que han sido documentadas por las oposiciones. Hay un punto destacable desde mi punto de vista, es que la movilización del día 6 de junio aquí en Saltillo fue inédita. Jamás había movilizado a 50,000 personas o más, horas después de las elecciones. Después vinieron otros procesos de impugnación, otras manifestaciones en Torreón, San Pedro, Madero, Acuña, Piedras Negras, Nova Rosita. En el Estado de México, donde también la elección se impugnó, no han ocurrido este tipo de manifestaciones hasta muy recientemente. Tampoco se han unificado en el Estado de México los candidatos de oposición, como ocurrió aquí en el caso de Coahuila. El hecho de que se haya formado el Frente por la Dignidad de Coahuila, con los excandidatos Guillermo Anaya, Armando Guadiana, Javier Guerrero, José Ángel Pérez y también Luis Rosa Salinas, es un bloque importante que supieron entender el malestar ciudadano después de las elecciones y darle cauce a esa inconformidad. De manera que lo que estamos viendo es un proceso de judicialización de la elección que tendrá su resultado cuando emita su fallo definitivo el Tribunal Electoral Federal. Sí, que justo esto es lo que de pronto hay controversia, porque finalmente no hay un conocimiento exacto, precisamente por lo inédito de la circunstancia. Es decir, cuando hemos presenciado, Gerardo, Luis Alberto, Juan, cuando hemos presenciado las reuniones estas extraordinarias que ha tenido el INE y que les hemos dado seguimiento desde los equipos de cómputo, y vemos cómo discuten y vemos cómo finalmente hay posiciones encontradas dentro del mismo INE, uno se pregunta, ¿a quién le favorece que esto continúe? ¿A quién le favorece que este proceso, que no está concluido porque precisamente se ha judicializado, continúe y haya todavía este compás de espera para saber exactamente qué sucedió? Y cómo le va a favorecer, que creo que esa es la pregunta más importante a mi juicio, al proceso democrático, no nada más de Coahuila, sino del país, porque aunque no nos guste, esto es una pequeña muestra de lo que pudiera pasar en 2018. Sí, efectivamente, es preferible que estemos en esta circunstancia actual de zozobra, de incertidumbre, que es consustancial a la democracia, a que estemos en la época de hace 30 o 40 años, en la cual se decía ganó el PRI, llámenle como quieran, no hay ninguna instancia. Antes se calificaba en los congresos locales o el Congreso Federal. Es preferible, aun cuando tiene todavía muchas cuestiones por corregir, este sistema actual, porque le da a los partidos políticos y a la propia ciudadanía, a través de los partidos, la posibilidad de impugnar un resultado que sienten que no corresponde con la realidad. Y en ese sentido, la encuesta que publicó el miércoles Reforma refleja fielmente el sentimiento, no únicamente de los coahuilenses, un sentimiento nacional con respecto a las elecciones de Coahuila. Coahuila es el punto de debate nacional por las elecciones, por cómo se dieron, pero también por el contexto. El gobernador de Nayarit no tuvo un contexto desfavorable como ocurre en Coahuila. Erubiel Ávila, que es también un pésimo gobernador, no tiene los conflictos encima como los tiene actualmente el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira. Es decir, en Coahuila concurre una elección sumamente cuestionada con la finalización de un gobierno, el de Rubén Moreira, que es la segunda parte del de Humberto Moreira, muy cuestionados por la deuda y recientemente por esta comunicación que se presenta ante la Corte Penal Internacional de La Haya por supuestos crímenes de lesa humanidad en Coahuila, desapariciones en muchos municipios de la entidad, entre ellos de la comarca lagunera, las masacres en Allende y en Piedras Negras, las desapariciones, etcétera, la deuda pública, en fin, hay una gama muy amplia de conflictos que le dan a Coahuila en este momento una característica especial, que incluso en algunos casos se olvida que también la elección del Estado de México fue sumamente irregular, pero se concentra la atención, insisto, por el contexto que le toca vivir a Coahuila.
un gobierno cuestionado recientemente. La Auditoría Superior de la Federación detectó un desvío de recursos federales por más de 400 millones de pesos. Las empresas fantasmas de Coahuila tampoco se han investigado, a las cuales supuestamente se desviaron 500 millones. Es decir, como que Erubiel Ávila, insisto, un pésimo gobernador también, cuidó más la elección desde el punto de vista político gubernamental. La atención, insisto, se centra en Coahuila por los escándalos repetidos que no se han resuelto, y una elección que está, insisto, en el tapete de la discusión. Repito, es preferible que se agoten todas las instancias para que se llegue a una resolución que responda a una realidad que ocurrió en Coahuila. Claro. La encuesta de Reforma es muy interesante, puesto que refleja, insisto, entre otros puntos, que el 57% de los entrevistados está a favor de que se anule la elección. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, son las 9 de la mañana con 18 minutos y continuamos en esta mesa de análisis el proceso postelectoral. Continuamos con esta mesa de análisis el proceso postelectoral de Coahuila. Nuestros invitados: Gerardo Hernández, director de Espacio 4, Luis Alberto Vázquez, consejero electoral del INE, y tenemos más respuestas a la pregunta de hoy. ¿Qué opina del proceso postelectoral de Coahuila? Nos dice Rafael Torres: las elecciones deben anularse y convocarse a nuevas, porque estas fueron un gigantesco fraude. Riquelme no ganó ni en su tierra, menos en todo el estado. Que se olviden del tema de los rebases de topes de gastos de campaña, no ganó y punto, dice Rafael Torres. Cuauhtémoc Sada opina: estoy de acuerdo en que se debe anular la elección a gobernador por tanta cochinada que se dio durante el proceso, pero que se mantenga Memo Anaya como candidato del PAN, dice Cuauhtémoc Sada. Y bueno, lo que hemos visto en los últimos días es que los panistas están convencidos de que habrá nulidad de elección. Lo dijo el propio Guillermo Anaya ayer, al afirmar que ya estaba en pie la nulidad de la elección porque pues se habían violado los topes de campaña, que si bien ellos documentaron 400% de exceso, la unidad técnica de fiscalización del INE pues trabajó a favor del PRI, así lo dijo, y únicamente aceptó el 8%, pero también del lado del PRI están convencidos de que Miguel Riquelme va a tomar posesión el 1 de diciembre y se está realizando de hecho el proceso de entrega-recepción con el equipo del propio Riquelme. Pero Luis Alberto, tú como consejero electoral, ¿qué podrías informarle a la ciudadanía en cuanto a esta seguridad que tienen ambos grupos, priistas y panistas, de que ya ganaron, pero lo más importante, los tiempos en que deben dirimirse todos estos conflictos? Mira, yo quiero ir un poquito más atrás. Quiero mencionar que esta situación, esta experiencia terrible que estamos viviendo en Coahuila y en el Estado de México no deja de estar presente, nos demuestra que la reforma electoral de 2014 ha sido un fiasco. Ha fallado rotundamente. El INE, antes IFE, a partir de 2014 INE, se suponía que iba a ser el responsable de las elecciones absolutas y totales en el país, pero al generar los soples, en este caso, lo que es el IEC en Coahuila, no analizó que fuera de una profundidad en honestidad los consejeros, y esto nos ha dado el resultado que estamos viviendo en estos momentos. Pero el INE palomeó a los consejeros. No, el INE los designó. Sí, no, esto es definitivo. Lo que pasa es que hay muchos factores que deberían analizarse seriamente. Yo quiero analizarlos posteriormente, que es el detalle de si que queremos consejeros fundamentalmente preparados en el ámbito de derecho electoral, o queremos consejeros que sean honestos y que busquen la verdad, busquen la realidad, busquen lo que es lo más importante. Y ese fue uno de los graves problemas. Hubo gente muy buena que fue candidata a consejero del INE, del IEC, perdón, y el INE no los aceptó porque no tenían suficientes conocimientos electorales. Ya tendremos oportunidad de platicar más adelante sobre esto. Pero está clarísimo que sí se requieren. O sea, después de haber escuchado todas las discusiones que se dieron, y además cada argumentación se sustentaba expresamente en el marco jurídico del derecho electoral. ¿Para qué tienes tantos asesores? Tienes decenas de asesores, esos son los preparados. Además, ¿para qué tienes juntas distritales y juntas locales ejecutivas, donde encuentras gente altamente capacitada? Yo voy a poner un ejemplo muy concreto. Aquí, en el 6º Distrito Electoral, ustedes han platicado con la licenciada Juana García, sí, con el licenciado Octavio Guzmán. Son gente súper preparada en materia de derecho electoral.
Entonces, ellos pueden ayudar a los consejeros, aconsejarlos y demás, darle los elementos de carácter jurídico, pero buscas un consejero que sea honesto, alguien que quiera hacer las cosas bien hechas. Pero digo, este no es el tema central, nomás quiero mencionarlo. Entonces, resulta que hoy tenemos un conflicto grave precisamente porque la reforma electoral no fue lo que se esperaba, no logró lo que se quería. ¿Sí? Y además, donde hay dos responsables, nadie es responsable, que fue el caso de Coahuila y el caso del Estado de México, INE y IEC. Entonces, ante esa situación, nosotros vemos que hay un problema grave, serio, en todo el país. Y ahorita estamos viviendo los momentos de las falacias. Hace un momento mencionaban la falacia del PAN e inclusive de Coahuila Digno, que está diciendo que ya es inminente la anulación. No es cierto. Sí, hay todos los elementos suficientes para anularla. Hay suficientes documentos, suficientes argumentos para anularla. Pero ya vieron la experiencia de lo que presentó Javier Guerrero, que fue palo por parte del TRIFE, de que no se aceptó nada de lo que él dijo. Nada. Y además 400 argumentos, creo que fueron 400. No sirvieron para nada. Ninguno. Están igual que los 600,000 firmas para reducir el número de diputados. Finalmente el TRIFE no actuó. Entonces, ante esa situación, el TRIFE es finalmente quien va a decidir. Por lo tanto, yo considero que en este preciso momento no está resuelto el problema de Coahuila. ¿Y hay tiempos? Sí, tiempos sí hay. ¿Cuáles son los tiempos perentorios? No, es que mira, una es el tiempo que marca la ley, pero la misma ley establece la posibilidad de que dado que hay muchos análisis que hacer, muchas investigaciones, entonces se pueden ampliar esos plazos. Yo diría que incluso el 30 de noviembre, que es el día inmediato anterior a que haya cambio de gobernador, pudiera ese día llegar hasta ese día a darse una decisión en cuyo caso se tendría que nombrar un gobernador interino que convocaría nuevas elecciones. Pero entonces tendría que haber una reunión así extraordinaria del Congreso para poder, o ya lo tendría que haber decidido previo. No, pues claro, puede venir una preparación, pero ese día puede el Congreso decidir. Ese día, incluso el mismo día que entregue el gobernador saliente. ¿Y habrá señales antes de llegar a los límites de esos tiempos? ¿Habrá señales de por dónde va a venir la resolución del tribunal? Mira, va a depender mucho de la forma como entrega la fiscalización, la comisión de fiscalización, la documentación para que el TRIFE pueda hacer un análisis profundo. Sí, va a depender mucho de eso. Decía yo que hay falacias que se están jugando ahorita dentro de lo que es la elección. La otra falacia fue la que sacó el martes pasado el comité directivo del PRI, cuando anunció que todo estaba perdido por parte del INE. Ahorita al INE todo el mundo le puede pegar. El INE es ahorita el negro de la feria al que todo el mundo le tira. Sí. Y de pilón, como está tan desprestigiado el INE, todo lo que digas en contra de él te lo van a creer. Y eso fue lo que aprovechó Ochoa Reza para criticar fuertemente al INE y decir que no había mandado a publicar ciertas decisiones y que las políticas que el INE utilizó para la fiscalización eran desconocidas. Falso totalmente, porque se les habían dado a conocer a todos los partidos. ¿Y si en las sesiones previas. ¿O no se había publicado? ¿O era necesariamente no era necesario no era indispensable la publicación, pero sí se ordenó. Tú hace un momento mencionabas, Marcela, que los que seguimos las sesiones, tanto del 14 como del, ¿qué fue? 17. De julio, nos dimos cuenta que el consejero presidente le ordenó al secretario ejecutivo que ese es el camino correcto y adecuado, que mandara a publicar esas decisiones, ¿sí? Ahora, también tomemos en cuenta que el Diario Oficial de la Federación no publica al día siguiente de lo que recibe. Todavía podrían ser publicables, pero no eran indispensables. Es que yo no sé si digitalmente sí lo haga. No sé, porque creo que ahora ahí pudiera haber otra salida, otro recurso, una controversia si publicarlo digitalmente es suficiente. Sí, aquí el problema es que se está tratando de ofuscar la opinión pública. De tal manera que yo siento que en momento determinado, venga la decisión que venga, tendrá
que ser considerada como el resultado de toda esta serie de falacias, mentiras que se están manejando. Oye, pero las falacias empezaron desde el mismo día del proceso electoral, cuando salieron unos y otros a declararse triunfadores sin que realmente hubiese una postura clara del órgano que estaba arbitrando la contienda electoral. Así es. Yo quiero recalcar lo que decía del fracaso de la reforma electoral de 2014, dado que ha demostrado que los órganos locales no sirven para nada. La prueba es la elección de Coahuila. El IEC demostró ser totalmente ineficiente, vendido y todo. Pero vamos al tribunal local, al tribunal electoral local, al árbitro judicial local. De la decisión que dé a favor de la rebase de tope de campañas, a favor de las nulidades, en contra de las nulidades, en contra del tope de campaña, el que pierda va a impugnar esa decisión y se va a ir al Tribunal Federal Electoral. Por lo tanto, ¿para qué pagamos tantos decenas de millones de pesos a magistrados y a consejeros locales que no sirven para nada? Gerardo, ¿podemos confiar en el Tribunal Federal? Bueno, esta encuesta de reforma paradójicamente coloca como primer instituto más confiable al INE, justamente. La pregunta de si tiene mucha o demasiada confianza en el INE, en el Tribunal Federal y en el IEC, el 50% confía mucho o algo en el INE, en el Tribunal Federal el 48% y en el IEC local el 43%. Hay un antecedente antes de contestar a la pregunta, Marcela. El año pasado hubo 12 elecciones para el gobernador. El 25% fueron impugnadas, o sea, 3. Zacatecas, Chihuahua y Quintana Roo. 2 las impugnó el PRI y 1 la impugnó Morena. En los 3 casos, los tribunales electorales locales le dieron la razón al que ganó. Es decir, en Chihuahua a Javier Corral, en Quintana Roo al candidato del PAN y del PRD, y en el caso de Zacatecas al candidato del PRI. Es decir, los tribunales locales de Zacatecas, Chihuahua y Quintana Roo resolvieron favorablemente por los candidatos que ganaron. Es decir, en ningún caso la impugnación de los partidos prosperó ni derivó en anulación de elecciones. Hay un caso en Zacatecas se impugna la elección por 2 causales. Una, que hubo un reparto inequitativo de recursos para los candidatos a gobernador, y 2, que hubo un rebase en el tope de campaña. El tribunal local decidió que Morena recibió menos prerrogativas porque es un partido nuevo, es una elección en Zacatecas. Que en el caso de los topes de campaña, dijo el tribunal local que no procedía el recurso, puesto que la diferencia entre el primer y el segundo lugar era de 8.9%. Es decir, no caía en la causal constitucional del menos del 5%. Significa que hay, en estos casos hubo, aun cuando eran gobernados esos estados en ese momento por el PRI, independencia de los tribunales locales. En el caso de Coahuila, la experiencia reciente apunta a que va a confirmar el tribunal local el triunfo del PRI. ¿Por qué? Porque ya tuvo otras decisiones que en la sala regional de Monterrey del Tribunal Electoral Federal le dieron echaron abajo resoluciones del tribunal local. Yo sí coincido en el sentido de que la elección de Coahuila va a resolverse en la Ciudad de México, en el Tribunal Federal Electoral, por lo complicado del proceso, por los intereses que hay. El PRI ha asumido una actitud beligerante con respecto al INE, porque debe intuir algo, debe saber algo ya el PRI que no le favorece. Desde el momento en que acusa a Pamela San Martín, a Ciro Murayama, de haber torcido, según ellos, la ley para favorecer, sin mencionarlo así, al PAN, y para colocar al PRI y a su candidato en una situación de anulación de elecciones y no participación del candidato del PRI en la segunda vuelta, que estoy seguro que la habrá en México, que la habrá en Coahuila, justamente por todo este ambiente nacional. Una encuesta evidentemente no va a incidir en la resolución del Tribunal Federal para decir si se anula o no la elección. Bien. Pero sí hay un consenso nacional de que por lo menos una elección debe anularse, no para, como ha mencionado
Guillermo Anaya una decisión salomónica, no, sino porque efectivamente en Coahuila hay más elementos, más a la vista, más cuestionados, mayor movilización social para que la anulación realmente ocurra. Muy bien. Y esto finalmente no va a depender ni de medios de comunicación ni de encuestas, sino de 11 magistrados que integran el Tribunal Electoral Federal. Perfecto, vamos a hacer una pausa, son las 9:37, siga con nosotros. Le preguntamos qué opina del proceso postelectoral de Coahuila. Y nuestros invitados son Luis Alberto Vázquez, consejero electoral del INE, y Gerardo Hernández González, director de Espacio 4. Matilde Canela responde: ojalá y se dieran nuevas elecciones y que no nos pagaran ni un 5, ni a las lideresas ni a los votantes, que nos dejaran salir a votar libremente para que ahí sí se viera la verdadera democracia, dice Matilde Canela. Lorenzo Hernández dice, como decía el insigne Salinas de Gortari, no se hagan bolas, la elección ya está decidida, se dio la concertación, el PRI acordó con el PAN de darle Coahuila y el PAN apoyará al PRI para que se quede con el Estado de México. ¿Qué opinan los invitados? Gerardo. Sí, efectivamente en México es común, por desgracia, que haya este tipo de transacciones de la voluntad popular. Una elección debe ganar o perderse por un voto, por 10, por 50, etcétera, como ya ha ocurrido en Coahuila en algunos municipios y también en algunas entidades de la República. Evidentemente para el gobierno federal, para el presidente Peña Nieto, el Estado de México es el último bastión importante del PRI. Si se le resta, ya como ocurrió el año pasado, Veracruz, donde jamás había perdido. Actualmente Jalisco es dominado territorialmente por Movimiento Ciudadano. Es decir, el único reducto que le queda al PRI es el Estado de México. Un presidente de la República como el actual, que podría ser juzgado por tribunales internacionales por diferentes delitos, ve hacia dónde ve, hacia el extranjero, no ve hacia afuera, ve hacia México. El refugio natural del presidente Peña Nieto es el Estado de México, y qué mejor que lo gobierne su primo Alfredo del Mazo. Insisto, la elección del Estado de México tiene las mismas características que la de Coahuila para que se anule. Deberían anularse las dos. Sin embargo, el contexto nacional, insisto, y el clima político y social se centra en Coahuila justamente por este gobierno de 12 años que hemos tenido, de Humberto Moreira y de Rubén Moreira, donde han proliferado escándalos de diferente naturaleza. Este último, insisto, esta última comunicación que se presenta ante la Corte Internacional de la Haya es demasiado importante y también demasiado riesgoso para el exgobernador Humberto Moreira como para el actual gobernador Rubén Moreira, por las consecuencias que puede derivar. Es decir, estos crímenes de lesa humanidad no prescriben. ¿Por qué se detuvo a Pinochet en Inglaterra? Justamente por crímenes de lesa humanidad. Entonces, la atención se centra en Coahuila, y el gobierno federal y el PRI incluso han dejado que eso ocurra, que eso suceda, que la atención, que la cuerda se tense más en Coahuila que en el Estado de México. No les conviene por ningún motivo que Andrés Manuel López Obrador tenga una gobernadora colindando con la Ciudad de México y sea una plataforma importantísima para la elección del 2018. El Estado de México tiene la lista nominal más grande de electores del país. Es impensable que el gobierno federal suelte esa entidad, aunque, insisto, se violen las reglas mínimas de la democracia. Ajá. Ambas elecciones, Coahuila y Estado de México, tendrían que anularse en estricto sentido, puesto que si aquí en Coahuila se trata de penalizar la elección por la irregularidad menos grave, que es el rebase de topes de campaña, en el Estado de México se volcó el gabinete, se volcó también toda la estructura presupuestaria para sacar adelante a Alfredo del Mazo. ¿Y qué ocurrió? Una elección en la que el PRI gana por un margen también menor del 5%. Pero sí, el ambiente nacional está muy en ese sentido, de que hubo una negociación, de que Coahuila va a una segunda vuelta, lo que equivale a una segunda vuelta, que no es estrictamente así, y que el Estado de México se salva el PRI con Alfredo del Mazo.
¿Coincides, Luis Alberto? Coincido totalmente con Gerardo y quiero decirles algo respecto de la concertación. Yo considero que cuando un partido, un candidato o un posible candidato no tiene intereses en la comunidad, sino tiene intereses propios y los defiende por encima de todo, es capaz de llegar a cualquier acuerdo que lo beneficie a él, aunque no beneficie a la comunidad. No, es decir, es una más de los rumores, de las falacias que se mueven en México, lo del famoso acuerdo entre PAN-PRI. No hay nada que pueda demostrarlo, pero tampoco hay nada que nos haga dudar completamente de que no se dé. Es decir, ya ha habido previamente esos acuerdos. No se nos olvide que en el caso particular del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, quien más lo apoyó fue precisamente en aquel fraude de 1988, sí. Fue Diego, el jefe Diego del PAN, que incluso pidió que se quemaran las boletas y demás para no llegar hasta una profundidad de todo eso. Por lo tanto, no es nada presumible que no se dé ese acuerdo. Y sin embargo, esto significaría algo muy importante, que se está sacrificando el moreirato, porque si entra cualquier partido externo, va a tratar de encontrar, así como en Veracruz, así como en Quintana Roo, en Coahuila, los elementos suficientes para demostrar que el PRI es un partido deshonesto, es un partido corrupto que se aprovecha de las situaciones, todo con miras al 18. Yo siento que ahorita todo está con miras al 18. Entonces, por ahí coincido totalmente con Gerardo. Hay un aspecto que quisiera yo destacar y es respecto de la situación actual del INE. El INE está viviendo una tormenta y precisamente lo comento en mi columna de mañana, que recicle una frase que el 1 de septiembre de 1982 utilizó José López Portillo en su informe de gobierno respecto de la gran crisis económica que estaba viviendo México en ese momento. Su frase fue: soy responsable del timón, mas no de la tormenta. Y en este caso particular se le olvidó decir a Jolopo que él había puesto el timón con proa a la tormenta. En el caso particular de Lorenzo Córdoba Vianello, puede usar esa frase en este momento de la gran crisis, de la gran tormenta, o la puede guardar para el 2018, porque el INE ahorita está viviendo, y me refiero más bien a lo que yo he llamado el alto INE, me refiero al Consejo Nacional, a los consejeros generales del INE, están viviendo una situación terrible y están llevándose al árbitro nacional electoral, que es el único que puede hacer la elección bien, se lo están llevando. Pero la responsabilidad en ese sentido no caería en los mismos partidos que tuvieron una influencia tremenda en el momento de la designación de los consejeros. Definitivamente, pero una vez más, esto nos demuestra que sí hay razón para creer en las concertaciones, porque fueron acuerdos que se dieron, claro, pero de espaldas al pueblo. Cuotas de poder para los partidos, ¿no? Sí, que eso es lo interesante, ¿no? Y no, una vez más, volviendo lo que yo decía hace un momento, que se buscara precisamente a ciudadanos. Ahorita lo estamos viviendo con el Sistema Nacional Anticorrupción. Anticorrupción, estamos viviendo que no se está buscando a la gente más honesta. Ajá, bueno, sea como sea, para no parafrasear a Calderón, de haya sido como haya sido. Sí. Lo cierto es que quien llegue va a llegar con un desgaste significativo, sí, pero sobre todo con dudas, ¿no? O sea, si es uno, con las dudas del contrario, y si es al otro, con las dudas del contrario. Entonces, ¿qué va a ser necesario para cohesionar a esta sociedad que en este momento está tan dividida, Gerardo? Sí, lo que lo va a cohesionar es la segunda elección. O sea, no hay de otra. No hay de otra, claro que sí. Mira, ahora el PRI trata de evitar como de lugar la segunda vuelta, la elección extraordinaria, por razones obvias. Trata de eliminar también a Guillermo Anaya, en un escenario de que el tribunal diga, bueno, efectivamente en Coahuila el candidato del PRI rebasó el tope de gasto de campaña y no hay una diferencia de 5 puntos porcentuales en la votación entre el primer y el segundo lugar, entonces la elección se repite sin el candidato del PRI. Si quedara vivo, si el margen de excedente de gasto de campaña del 4.56% de Guillermo Anaya no creciera y lo dejara habilitado para la siguiente elección, pues ya prácticamente sería en automático el siguiente gobernador, porque ya no tendría la competencia ni de Javier Guerrero, ni de Armando Guadiana, ni de José Ángel Pérez, y tampoco la de Luis Horacio Salinas.
Entonces, trata el PRI de evitar este escenario catastrofista para ellos. ¿Qué trataría de hacer? Dejar las cosas tablas y que en todo caso la elección se repita también con Riquelme y con Anaya, lo cual también colocaría al PRI en una situación muy riesgosa. Ahora, si vemos la encuesta de Reforma, nos daremos cuenta de que un error que se cometió en Coahuila al dejar como candidato preferente desde el principio de la administración a Miguel Riquelme es que los demás no pudieron crecer, no porque no tuvieran capacidades, experiencia política, sino porque se les evitó cualquier exposición mediática. En este careo de si las elecciones fueran nuevas elecciones entre Guillermo Anaya y Jerico Abramo, hay una diferencia de 23 puntos a favor de Guillermo Anaya. En el caso de que la elección fuera entre Guillermo Anaya e Hilda Flores, la diferencia es también importante, 47-24, es decir, el PRI no preparó un plan B ante una eventualidad como la que estamos viviendo ahora, y la falta de ese plan B lo expone muchísimo al grado de perder en la elección extraordinaria. Por eso trata el PRI, estamos viendo este cruce de información que lo único que busca es confundir a la sociedad. En algunos casos es, bueno, esto ya no tiene remedio, ya quedó así. En otros casos, cuando el PAN dice que va a haber anulación, renovar la esperanza ciudadana para esperar unos nuevos procesos electorales y que se nombre un futuro gobernador. Ajá. Pero la solución, en el caso de Coahuila, por las particularidades que presenta, es la segunda elección, la elección extraordinaria, la segunda vuelta. Gerardo, ¿y el PAN sí preparó un plan B? Sí, por supuesto, porque incluso esta misma encuesta, como lo vimos nosotros, aún sin conocer este documento de reforma reciente, el PAN hizo lo contrario que el PRI. En el PAN hubo una competencia entre Guillermo Anaya, Luis Fernando Salazar, Isidro López principalmente, y ha surgido como una figura emergente y como alguna posibilidad también Jorge Cermeño a raíz de su triunfo por un margen importante en la elección del 4 de junio. Es decir, la baraja en el PAN se amplió, a diferencia de la del PRI, que se cerró totalmente para darle todos los reflectores, todo el apoyo, toda la exposición mediática y toda la presencia del gobernador Rubén Moreira en Torreón para que fuera Miguel Riquelme candidato, como finalmente ocurrió, sin considerar que la votación del PRI se desfondaría. El PRI perdió en estas elecciones más de 250,000 de votos con respecto a la elección de 2011, un desfondamiento también inédito que regresa al PRI a votaciones de hace 12 años o más. Entonces, en el PAN sí hubo placeo de candidatos, hubo exposición de otros aspirantes a la candidatura, como los que ya menciono, Luis Fernando Salazar, Isidro López, alcalde de Saltillo, y como figura ya histórica del PAN, pero que vuelve a cobrar relevancia por su triunfo en Torreón, Jorge Cermeño. Tenemos más comentarios del auditorio. Fernando Canales dice, en respuesta a la pregunta de hoy, las elecciones se deben anular. Saludos, gracias. Tenemos más comentarios, pero ya no tenemos tiempo. Bueno, gracias Gerardo Valenzuela. Dice, gigantesco fraude, es lo mínimo que se puede esperar. Y si hay imparcialidad y justicia en los órganos electorales, la elección del gobernador debe anularse. Dice Silvia Morales, sí se debe impugnar porque el PRI regaló 100 pesos después de las votaciones. Nos dicen también, la señora Licha Garza de Madero manda un saludo al doctor Alberto Vázquez y dice, inédito en todo el país y no nos toman en cuenta, es el colmo. Buenos días, la cantidad de manifestantes en contra del gobernador Moreira es algo inédito, a eso se refiere. Buenos días a todos los que hacen posible este programa. ¿Cómo creer en las instituciones, en este caso en el INE como árbitro y como contendiente? Los partidos políticos quisieran tener elementos para creer en dichas instituciones, pero todo esto es un cochinero. El INE está corrompido hasta la médula. Mis respetos para el doctor Luis Alberto Vázquez. Y bueno, pues ya nos vamos. Gracias, Gerardo Hernández González, director de Espacio 4. Igualmente, gracias por la invitación. Un saludo afectuoso a todo el auditorio. Buenos días. Luis Alberto, bueno, de ti no nos despedimos porque sigues con Diálogos con la Historia, pero gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenos días. Nos vamos, Marcela. Descansen y disfruten estos días nublados maravillosos. Pase un espléndido fin de semana. ¡Ánimo!